todas las semanas, esta vez miércoles, porque bueno, así se dieron las cosas. Cecilia Rodríguez. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, acá regresando de ese largo viaje y además de esa experiencia que fue esta serie de actividades en el marco de los 50 años, el 50 aniversario de la masacre de Trelew, y que decíamos, ¿no?, ¿con quién podemos charlar de esto y aprovechar el material que traemos y demás? Y bueno, con Ceci, así que te conminamos, Ceci, para la columna. Sí, estuve tratando de seguir lo que hacían allá, pero bueno, por lo que vi, había una cantidad de actividades impresionantes, ¿no? Además, impresionante. En el marco de un pueblo muy, muy movilizado. Uh-huh. Porque eso también es cierto. Paralelamente, Trelew está peleando contra las minas ahora. Y está en un contexto en el que tienen reclamos puntuales, reclamos de educación, reclamos por el tema del agua, reclamos de todo tipo. Así que es cierto, es una ciudad que está muy movilizada y se vio a tal punto que aún en las actividades oficiales el gobernador de la provincia no apareció, porque dicen que el lugar donde aparece lo abuchean. Claro, estaba pensando, Alicia, que en estos días se dio la condena a Santiago Guzmán, sí, la cuantificación, digamos, de la condena, y que todo eso se dio en los días previos a que se dé ese aniversario, con una movilización gigantesca, no solamente del sector docente, sino de otros empleados públicos. Bueno, además, una provincia muy movilizada que tiene pocas ciudades, entonces que también concentra las movilizaciones en pocos lugares, y bueno, Trelew está además muy cerca de Rawson, ¿no? Muy pegado, y bueno, es inevitable que ese clima de movilización no haga mella también en las actividades y no obligue a una actualidad también de esta cuestión de la memoria histórica, ¿no? Sí, y nos decían, si bien Rawson es la capital de la provincia del Chubut, Trelew es una ciudad más grande. Entonces ahí se podía ver también el nivel de involucramiento que tiene la población en las distintas en los distintos reclamos. Y Santiago Guzmán, que además de ser sindicalista, y bueno, esto que venís contando de que estuvo que fue condenado por la quema de la legislatura, eso fue lo que un poco plantearon, es músico y estuvo en la vigilia del 21 esperando que se hicieran las 3:30 de la madrugada, que fue el horario de la masacre. Así que él estuvo también participando de la vigilia como músico y después participando del acto que se hizo por la tarde, porque hubo dos actos, uno oficial, entre comillas, que fue por la mañana, y otro donde estuvieron todas las organizaciones que vienen con la agenda de los reclamos cotidianos, digamos, y ahí también estuvo el repudio a la condena de Guzmán y estuvo él también participando de ese acto. Así que bueno, y hay infinidad de cosas como para poder compartir. Pero bueno, Ceci, un poco sabemos que acá también ayer estuvo la presentación de Prohibido Dormir. Contanos un poco de eso y después arrancamos con los audios que elegimos. Bueno, sí, nosotros pasamos en la Facultad de Humanidades este documental. Esa es una actividad en la que, partimos de que hay un ciclo que organiza Sandra Nicosia desde su espacio de trabajo, digamos, en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos, y bueno, y que ella viene haciendo este ciclo de cine, que ya tiene sus años, este en particular se llama Ciclo de Historias Recientes, y bueno, es como que aprovechamos un poco ese espacio, ¿no? Después había habido una actividad anterior que había hecho otras organizaciones el lunes, que era el mismo día de la masacre, pero bueno, como que la idea de la película que nosotros pasamos era no hablar específicamente de la masacre, sino justamente de el Treleguazo, ¿no? Que el Treleguazo, que es la pueblada que se da en Trelew a partir de octubre del 72, o sea, muy poquito tiempo después de la masacre,
y que tiene que ver con que el gobierno militar, después de haber cometido estas barbaridades, además decidió ir por personas que eran parte de las comisiones de solidaridad con los presos, que se habían formado en varios de los pueblos chubutenses, y bueno, estas personas fueron arrestadas al mejor estilo militar, secuestradas en sus casas en la madrugada, arrastradas, y llevadas una parte de un grupo de estas personas a Capital Federal, privadas de su libertad, sin acusación, bueno, como en los regímenes militares, ¿no? Y eso provocó una pueblada, la toma del Teatro Municipal y la permanencia en estado de asamblea hasta que liberaron al último de los presos a mediados de noviembre del 72. Entonces, bueno, era un poco la intención también de reivindicar estas otras cosas. Por un lado, la solidaridad, el hecho de que, bueno, el plan del gobierno militar de ese entonces de aislar a los presos políticos al llevarlos a Rawson no se cumplió. ¿Por qué se conformaron estas comisiones de solidaridad? Que eran como muy multisectoriales, muy diversas, muy heterogéneas en su composición, y que además después de la masacre, cuando pasa esto de que también los acusan por el hecho de ser solidarias, a estas personas les acusan de ser parte o de ser funcionales a actividades subversivas, el pueblo de Trelew se levanta y consigue una victoria rotunda sobre la dictadura, que es la libertad absolutamente de todos esos presos, y además también la libertad del doctor Amaya, que era uno de los presos uno de los abogados de los presos políticos que fue apresado después de la masacre, inmediatamente después, ¿no? Entonces, hay toda una reivindicación ahí, ¿no? De la participación popular, la participación asamblearia, ese estado de asamblea permanente en el cual se van decidiendo tomar medidas, que hacen paros, que se mantienen en estado de vigilia, que además en esa actividad de estar juntos, de estar en ese estado así, van surgiendo las canciones, las reivindicaciones, ¿no? Y bueno, como mostrar que no solamente ocurren estas cosas nefastas como las masacres, que sin duda nos duelen hasta el día de hoy, ¿no? Pero que nuestro pueblo fue capaz de dar lugar también a estas otras expresiones y a mostrar esta capacidad de organización incluso en situaciones muy difíciles. Vos sabés que uno de los actos y de las actividades que se pensó justamente esta semana ahí en Trelew fue el homenaje a Mario Abel Amaya, y el homenaje, además hubo uno en particular donde se recordó a los abogados que intervinieron en las distintas causas y que se hicieron presente. Te acordarás, justo unos días antes de la masacre, y nos los dejaron ver a los presos políticos, los abogados de la gremial de abogados, y se colocó una plaquita en homenaje al abogado Amaya en una escuela provincial, la 762 de esa localidad, que es una escuela de adultos y una escuela especial además, así que bueno, ahí se lo recordó y hubo un homenaje que fue docente además en esa escuela el abogado Amaya. Así que bueno, entre las tantas cosas que pasaron. Ceci, vamos a comenzar, ¿te parece?, escuchando algunas voces que a lo largo de estos días hemos compartido. Miguel nos ayudó un poco a la mañana también, otras hemos compartido aquí con la colaboración de Pedro Suaznávar en Otro Aire, pero algunos de los audios que hemos elegido. Y si te parece, vamos a comenzar escuchando a Emperatriz Morena Márquez, que es era militante del PRT en ese momento, estuvo presa del 72 al 83, es cuñada de Luis Aredes, exintendente del Libertador General San Martín, además conocido por su militancia, es hermana de la esposa de Luis Aredes, que ha sido, es una historia muy linda que después podemos ir como ampliando también, pero ¿te parece la escuchamos un ratito? Dale, muy interesante, Alicia. La verdad que emocionada porque yo no había regresado de aquel día que nos trasladaron, que debe haber sido un 25 de agosto del 72, que nos trasladaron a Devoto, porque yo estuve acá, era una de las que nos íbamos a fugar, y por ese error de
de señalización no se pudo concretar. Pero el espíritu de triunfo y de victoria y de éxito de lo que se produjo la fuga siguió persistiendo. Hoy lo vemos acá, un semillero de jóvenes de diferentes organizaciones acompañando a los familiares de los compañeros fusilados, a los presos políticos presentes acá siempre, a la comunidad, y sobre todo me parece que hubo un espíritu de Trelew, ese espíritu de unidad, de que aquel mensaje que dio Pujada, que dieron las diferentes organizaciones revolucionarias de esa generación, de esa época, hoy tiene que ser una semilla del presente. Así que técnicos como la unidad, luchar contra la desintegración del campo popular, identificar bien al enemigo principal, no permitir que la derecha vuelva a posicionarse con el Estado, con todos sus medios, y sabemos que el poder de la derecha ha sido antes y sigue siendo fuerte si el campo popular no está organizado y unido. Yo creo que ese fue el mensaje fundamental. Yo emocionada porque me he nutrido de tantísimos abrazos, de tantísimos besos, de sonrisas, de apretones, de encontrarme con compañeras que no había visto hace muchísimos años. Así que volver en estos 50 años ha sido para mí un reencuentro con mi pasado, pero de una manera positiva. Además, voy llena de energías. Pensar que antes de esta fecha tan tremenda como la de la masacre, estuvo la fuga y después el Estuvimos, el Treleguazo es en el próximo mes, y ahí me parece que hoy homenajeamos al pueblo. La resistencia, la solidaridad, el mensaje de solidaridad que tuvo ese pueblo con todos los familiares que llegaban, y que en este desierto, que hoy está con más casa, pero sigue siendo desierto esta parte, familiares que venían de Tucumán, yo soy de Tucumán, venían de Tucumán, Rosario, de otros lugares, de la extensión del país, y no encontrándose con nada, ellos abrieron la puerta para hospedarlos, y después también aprendieron a conocernos a nosotros, y a partir de allí se ofrecieron para ser apoderados. Así que ese contacto amoroso que hemos tenido nosotros y nosotras sigue vivo acá. Yo me hospedo en la casa de una vecina, Ica, pero maravillosamente, sigo ligada al pueblo. Bueno, ahí la escuchábamos, Molena Márquez, así la conocemos también, contando un poco desde su mirada esta parte de la historia. Sí, me llama la atención el estado de ánimo, ¿no?, que ella transmite, un estado de ánimo sumamente optimista. Muchas veces estas fechas son un poco también el espacio del duelo, ¿no?, la memoria a través del duelo, pero no hay nada de eso en esta intervención, ¿no? No, y además, no sabés lo que se bailó todo en la peña, era una de las que fue también como animando esa espera, que uno puede decir que es compleja, con un entusiasmo y con una claridad, porque un poco también lo que se escuchaba de los distintos familiares es que había que correr el eje de lo más cruento que fue la masacre para valorar lo que fue la fuga, que 6 dirigentes de las distintas organizaciones pudieron reincorporarse a las luchas. Bueno, había como ese espíritu. Claro. Sí, lo cual no deja de ser difícil también, ¿no? Si se piensa Trelew a lo largo del tiempo y con todo lo que pasó después, el saldo en contra, digamos, es realmente doloroso. Estamos hablando de que de los que se fugaron en ese momento, solamente 4 sobrevivieron a la dictadura, 2 sobrevivieron a la dictadura. Actualmente está vivo solamente Fernando Vaca Narvaja. Sí. Pero bueno, también yo tuve oportunidad de escucharlo a él a través de Canal Abierto, y el mensaje de él es de una contundencia impresionante, y además lo que uno ve también es
la calidad de cuadros que eran, ¿no? O sea, ya escuchamos a Morena y se nota la cuestión también de la formación política, del proyecto que tenían en mente, y bueno, y que eso es también parte de lo que les sostiene moralmente. Con ella ingresamos al penal de Rawson, porque ingresar al penal fue todo un operativo, ¿no? Es un penal de máxima seguridad todavía, con cuestiones que son como muy complejas. Montaron una escena para que pudiéramos ingresar a lo que se supone eran las celdas donde estaban, o el pabellón donde estaban los presos políticos. Ceci, ¿vos me seguís escuchando? Bueno, se nos cortó la comunicación con Cecilia, se cortó la luz acá en la facultad en el anexo de la Facultad de Exactas, en el campus de la universidad. Vamos a ver si la podemos recuperar en un rato. Si no, vamos a completar este recorrido que estamos haciendo. Decía, entramos con Morena al penal, y ella lo dice, creo que en este fragmentito, que volvía a ese penal, podía entrar después de 50 años. Es decir, desde que la sacaron en el 72, después de la fuga y demás, y la trasladaron a Devoto, era la primera vez que volvía. Y fue muy conmovedor escuchar un poco esa necesidad de identificar algo de ese lugar del que se habían ido, del que los habían llevado hace 50 años. Entonces escuchaba que preguntaban, bueno, está acá, acá había una estufa, y preguntaban por algunas cosas que recordaban de ese lugar y de ese tiempo. Y bueno, fue muy, muy conmovedor, insisto con esto. Y también fue muy impresionante la escena esa que se montó, porque ese pabellón hoy es un centro de rehabilitación para personas con adicciones, que sufren adicciones. Así que estaban puestas en fila una cantidad, no sé, habrán sido 20 personas que están detenidas ahí. Todos esperando que el recorrido de las visitas, que arrancó a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, y se extendió hasta casi las 6 de la tarde, esos pibes, porque eran todos, en su gran mayoría eran jóvenes, estaban ahí como expuestos, ¿no? Y si uno quería hablar con ellos, podía hablar con ellos, paraditos ahí, esperando que la gente entrara y saliera. Todos pobres, porque una de las cosas que decía uno de los expresos políticos cuando le preguntó, ¿hay alguien? Son todos pobres acá, ¿no? Bueno, todos pobres, en su gran mayoría del conurbano bonaerense, que habían perdido contacto con sus familias, porque es muy difícil llegar a Trelew aún hoy, y sobre todo si no hay recursos económicos, digamos, ¿no? Así que bueno, esa escena fue muy violenta, tanto para quienes se enfrentaban con esa escena, como quienes también la podían vivir desde adentro. Así que bueno, Pedro, ¿te parece? Vamos a compartir un fragmentito ahora, mientras la esperamos a Cecilia, si podemos recuperar la entrevista, porque uno de los momentos también así muy conmovedores de todos estos días fue la presentación de La Patria Fusilada, este libro, este texto de Francisco Paco Urondo, que lo que hace es resume o presenta la entrevista que le realizaron a los tres sobrevivientes de esa masacre, y que fue el testimonio que permitió desmontar la versión de la dictadura de Lanús en ese momento, de que Mariano Pujadas le habría arrancado el arma a uno de los marinos y que se habrían intentado fugar. Y en esta presentación de este libro, que es una reedición que incorpora el prólogo de la hija de Paco Urondo, que es Ángela Urondo, y de la hija de Alberto Camps, que es Raquel Camps. Y elegimos escuchar ahora a Ángela Urondo.
un fragmentito que ella nos habla un poco de lo que significa lo que plantea esta reedición de La Patria Fusilada. La última edición de La Patria lo que incorpora fue la reposición de la historia en el tiempo y todo lo que pasó a partir de los fusilamientos en cuanto a nuestra búsqueda por memoria, verdad y justicia, los juicios de lesa humanidad y un recuento. Bueno, ustedes saben que La Patria Fusilada es el testimonio de los 3 sobrevivientes del fusilamiento. Es una entrevista que mi viejo le hizo a estos 3 sobrevivientes. Y lo terrible es que ninguno de los 4 sobrevivió a la dictadura del 76, entonces el libro guarda sus voces y en esta edición hay un prólogo y un anexo en donde da cuenta del destino de estos 3 testimoniantes y de mi padre muertos en la dictadura. Y también hay un prólogo que escribí yo y otro prólogo que escribió Raquel Camps y otro prólogo que escribió Daniel Riera, que un poco dan cuenta de una perspectiva generacional y una mirada desde lo que nos tocó a nosotros como hijos vivir con la ausencia de nuestros padres y la lucha para obtener justicia después de 40 años que hubo acá el juicio de Trelew Condenas y después este año que tuvimos las condenas en Estados Unidos para el genocida Bravo, que está improfugado y que estamos esperando su extradición. Fue muy conmovedor verlas ayer, a Raquel y a vos, en ese encuentro casi íntimo, ¿no? En un momento parecía que no había nadie más que ustedes ahí. Bueno, nosotras, como nos pasa a muchos hijos y a muchas personas que estamos atravesadas por esta historia, la historia nos hermana, nos hace familia, la vivencia nos convoca, y la verdad es que eso, que con Raquel somos familia, porque la historia nos une y nos entrelaza, pero también somos familias con muchas de las personas que estaban ayer en ese lugar y hoy acá. Bueno, ahí la escuchábamos a Ángela Urondo y la recuperamos a Cecilia, que se nos había cortado ahí la comunicación. Ceci, La Patria Fusilada es, sin lugar a dudas, tal vez el primer o uno de los testimonios más importantes que empezó después a circular y a desmontar esa versión oficial de la dictadura de la NUCE. Claro, además Alicia tiene un valor agregado, me parece, ¿no? Y es que primero que hablan los 3 sobrevivientes de la masacre. Es la palabra de ellos, y es tomado adentro de la cárcel ese testimonio, sí. Adentro de la cárcel el día de voto por Paco Urondo, o sea, Francisco Urondo, uno de los grandes escritores que tenemos en Argentina, es el que les entrevista, y bueno, lamentablemente los 4 en este momento están desaparecidos, pero quedó ese testimonio y es, sí, un poco lo que permite, en ese momento permitió confirmar lo que la gente sospechaba, de que eso había sido un vil fusilamiento y no un intento de fuga, no un segundo intento de fuga como quiso hacer creer la dictadura. También pensaba un poco en el valor del trabajo periodístico también, ¿no? Porque y ahí uno piensa en Urondo, piensa en Rodolfo Walsh y el compromiso que tuvieron, más allá de sus propias militancias, pero en poder generar las condiciones y hacer este tipo de trabajos para que se conociera, para difundirlo. Sí, yo creo que ellos no, ya a esa altura de sus vidas no separaban el oficio de la militancia, o sea, ya tienen un oficio volcado a eso, a los objetivos políticos de sus organizaciones, a la lucha por instalar la versión que creían que era la correcta, digamos, o sea, ya la inscriben en un debate, en una lucha ideológica y política, ¿no? Como algo, una cuestión ya permanente, ¿no? Ya no hay regreso en esos escritores que además eran gente grande para esa época, no hay regreso en ingenuidad de que la información es algo neutral, de que bueno, que como que lo que escribimos no tenga un sentido político, ¿no? O sea, es gente ya con trayectoria y en un momento de la historia muy dramático, ¿no? Entonces, donde el tomar partidos era como una obligación. Ceci, 2 fragmentitos más, tenemos 2 entrevistas, o sea, una entrevista más y 2 fragmentitos, porque decíamos, además de los hijos, del
quienes fueron masacrados ahí, también de sobrinos, porque algunos no tenían hijos todavía, pero sobrinos, bueno, familiares. Estaba, por ejemplo, el hijo y la nieta de Agustín Tosco. Que de hecho en la lectura del documento que se conoció en la mañana del 22, el día lunes, quienes leen fragmentitos del documento, ahí aparece aparece la nieta de Agustín Tosco leyendo un fragmento de ese documento. Pero decíamos, estuvimos compartiendo ahí una entrevista con Héctor Agustín Tosco, que es el hijo de uno de los sindicalistas tal vez más importantes de nuestra historia, y elegí dos fragmentos, Ceci. Uno que tiene que ver con la masacre y que cuenta un poco ese momento en que Tosco comparte cómo fue despedir a estos militantes asesinados, así que vamos a compartir ese fragmentito y después, para cerrar, vamos a ir un poco con ese modelo sindical que representaba Tosco. Bien. El primero a ir, ahí estamos acá acomodándonos. El primero es la despedida y después vamos con... decía, hay dos momentos ahí, que después es una entrevista más larga que la vamos a compartir seguramente completita, pero ahora vamos con la despedida. Yo mi papá lo conocí ya de grande, no lo puedo referenciar al momento, pero bueno, Agustín era un militante del Sindicalismo para la Liberación, que es un modelo de sindicalismo muy distinto a la mayoría de lo que nosotros podemos ver ahora. Podríamos decir que en el Sindicalismo para la Liberación, resumiéndolo, hay una representación de los trabajadores en las instituciones y no es al revés, no es que los que están en las instituciones representan a los trabajadores. Así que la asamblea, la opinión, el diálogo son las herramientas de ese sindicalismo. En aquel tiempo, Agustín Tosco, Atilio López, Raimundo Ongaro son los emblemas de eso. No transaban, no eran burócratas, no hablaban con la dictadura, exigían que se fueran, que cumplieran las leyes que establecieron las instituciones nuestras. Así que eso a mí particularmente como hijo me enorgullece muchísimo, como trabajador me compromete muchísimo y principalmente los militantes que están en este momento en Trelew conmemorando los más grandes y los más jóvenes hacen trascender todo eso. Por ahí nos adelantamos al cierre, pero esta es un poco la mirada también recuperando el sindicalismo que representa a Tosco, un poco, ¿no? Bueno, también eso explica un poco por qué estaba el hijo de Tosco ahí, ¿no? Porque Agustín Tosco no es uno de los fusilados, está durante la fuga, no se fuga. Era tan respetado y tan querido que hoy en día su familia sigue teniendo una función importante en estos acontecimientos, porque a nadie se le ocurriría dejarlos afuera, ¿no? Uh-huh. O sea, por el respeto que se le tenía, por el cariño que él se ganó, tanto de la gente que lo conoció en Córdoba, de sus propios compañeros, trabajadores, pero bueno, una persona que aportó muchísimo a la unidad y a la solidaridad en donde estuvo. Uh-huh, uh-huh. Incluso su impronta también en la formación de estas comisiones de solidaridad, ¿no? Bueno, Ceci, creo que con esto cerramos. Después estamos pensando todavía cómo procesar, este material para poder aprovechar lo que se vivió, aprovechar las distintas, las distintas miradas y los distintos abordajes que nos permiten también, vistas desde nuestra realidad hoy, desde nuestra actualidad. Así que bueno, seguramente vamos a seguir compartiendo. Como siempre, Ceci, mil gracias. Bueno, igualmente, Alicia. Y nos encontramos la semana que viene.
Sí, estaremos, vamos a tener una semana un poco movida, creo, la semana que viene, pero bueno, vamos a estar en la columna. Dale, bueno, muchas gracias. A vos. Cecilia Rodríguez, en la columna semanal y ayudándonos un poco también a compartir parte del material que traemos desde Trelew. 17:37 minutos. Otro aire, agüita fresca para este río revuelto. Les debemos la claridad para otros tiempos. Otro aire, de 16 a 18 por FM Universidad. 30 años revolviendo el río. 30 años sumergiéndonos en aguas turbias.